Muy buenas, sean todos bienvenidos a un video más de Fashion Celular. En esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer jailbreak desde cero a un iPhone 8. En este caso tenemos un iPhone 8, pero esto es compatible tanto desde el 5S hasta el X. De igual modo, todo y tal y como te lo voy a mostrar. Vamos a utilizar en esta ocasión una memoria USB para preparar lo que es nuestro check rain o rain, nuestro check rain o checkmix. Vamos en esta ocasión a mostrarte cómo hacerlo utilizando o apoyándonos de la herramienta 3U Tool, que es muy buena para poder hacer el jailbreak en nuestro dispositivo, o sea, para preparar el USB booteable utilizando esta herramienta. Hay forma de hacerlo con Rufus, pero es un poco más fácil y amigable utilizar 3U Tool para aquellos usuarios que recién están empezando, y vamos a mostrártelo así. Primero vamos a conectar nuestro equipo utilizando un cable USB. Como te dije, en esta ocasión tenemos un iPhone 8, el cual está con bloqueo de activación, y vamos a hacer bypass utilizando los servicios de la plataforma Developer Team. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro 3U Tool. Recuerda que el USB que vayamos a usar no puede tener ningún tipo de datos, o sea, todo lo que está actualmente en el USB se va a borrar. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos nuestro equipo ya conectado, tiene el jailbreak hecho, que lo había hecho previamente, pero vamos a hacerlo todo desde cero como si no lo tuviera. Vamos a volver aquí a Toolbox, nos vamos aquí a la parte de jailbreak, y aquí nos va a abrir como una especie de diálogo y nos va a decir los jailbreak que tenemos compatibles para nuestro equipo. Aquí tenemos la opción de Uncover, pero lo que vamos a usar y nos interesa es el check rain. Le damos aquí en check rain y aquí nos va a dar un cuadro de diálogo para elegir nuestro USB. Aquí tenemos conectada una memoria USB. Puede ser cualquier USB, yo creo que a partir de 4 GB ya es compatible. Vamos a darle aquí Start Making, nos va a decir que toda la data en nuestro USB se va a perder, simplemente le damos OK. Y ya aquí automáticamente comienza a descargar o sea, el archivo, y nos va a empezar nuestra memoria. Vamos a ver, a darle de nuevo, recibimos aquí un error. Aquí está detectando los conflictos. Vamos a ver. Ok, nos está dando error y aparentemente es por el antivirus. Vamos a desactivarlo de forma momentánea mientras creamos nuestro USB booteable para poder hacer el jailbreak y posteriormente ejecutar el bypass. Yo tengo el antivirus de Windows. Vamos a entrar aquí en configuración. Vamos a desactivar protección en tiempo real. Y también vamos a desactivar la protección de la nube. Vamos a ver si ya con esto es suficiente. Vamos a darle Start Making. Le damos a OK. Y aquí, como pueden ver, sí se hizo nuestro USB. Vieron qué rápido y fácil. Simplemente le dimos a Start Making. Inmediatamente descargó y preparó ya nuestra USB booteable. Ya con esto estamos listos para hacer el jailbreak. Aquí podemos seguir haciendo otra USB si lo necesitamos, o simplemente le damos aquí a cerrar y vamos a reiniciar nuestra computadora desde la memoria que acabamos de preparar. Muy importante, señores, como pueden ver, esto es un tutorial, como que dice New Baby, para cualquiera que nunca haya hecho un jailbreak. De esta forma lo vamos a poder hacer de forma fácil y sencilla. Una vez que nuestra computadora esté booteando, en mi caso, mi tecla para elegir de donde va a subir es F12. Ya esto varía según la marca de tu computadora o configuración. Aquí ya yo voy a elegir que me inicie desde la memoria que acabamos de preparar. Le damos aquí a Enter. Y esto va a empezar a subir desde nuestra memoria. Aquí, ok, no lo reconoció. Ahora sí, está iniciando desde nuestra computadora. Tiene el Checkmix 117, el cual es el que nos puso nuestro 3U Tool. Solamente aquí nos queda esperar que suba nuestro equipo, y aquí detectó nuestros dispositivos conectados. Como pueden ver, nos da diferentes opciones. Con Altern F1 llegamos a esta pantalla de inicio. Altern F2, abrimos Check Rain en modo gráfico normal.
Si necesitamos el ShareLine en modo CLI o consola, seleccionamos Altern F3 y ya tiene otras dos opciones que no nos interesan por el momento. Entonces vamos a usarlo en modo gráfico, le damos Alterna F2 y aquí ya tenemos nuestro ShareLine de modo normal. Aquí nos dice, lo sentimos, iPhone 8 Global no está soportado en este punto con el iOS 14.8. Para corregir esto vamos a darle a movernos en el menú de opciones, le damos Enter para que entre y vamos a activar la primera opción, que es Allow Untested iOS Version. Le damos a la tecla de espacio para que se marque la opción y vamos a marcar también Skip a 11 BPR Check. Le damos también espacio y se va a marcar nuestra opción. Vamos a desplazarnos hasta abajo y presionamos espacio nuevamente, seleccionamos, también puede ser con Enter. Entonces aquí, como pueden ver, ya nos dice que el equipo está conectado en modo normal y que tengamos cuidado, o que hay riesgo de que nuestro equipo pueda dañarse porque el iOS 14.8 está soportado de manera parcial, que es bajo nuestro propio riesgo, pero no te preocupes que el jailbreak se ejecuta con total normalidad. Entonces ahora nos movemos a Start, aquí nos hace otra vez la advertencia, le damos OK, le damos Siguiente y aquí nuestro equipo va a entrar en modo diagnóstico o modo recovery, perdón, para poder iniciar nuestro proceso del jailbreak. Aquí vamos todo bien, todo normal. Aquí entonces nos preparamos, aquí nos va dando las indicaciones de lo que debemos de hacer y es presionar las teclas de volumen abajo y power según la secuencia que nos pida. Primero por 4 segundos, vamos a darle aquí a Start para que comience. Presionamos volumen abajo y power 4 segundos, a los 4 segundos soltamos power y mantenemos volumen abajo hasta que sea reconocido en modo DFU. Una vez sea reconocido, vamos a soltar volumen abajo y simplemente esperamos ya que se aplique nuestro jailbreak. Como pueden ver, es algo totalmente fácil. Creamos nuestra USB súper rápido. Recuerda que debes desactivar el antivirus para que no te dé error al crear la memoria USB. Como pueden ver, aquí se está ejecutando nuestro ShareLine de forma normal. Aquí simplemente nos queda esperar que se complete el boteo. Aquí, como pueden ver, ya tenemos al don. Nuestro equipo ha terminado el jailbreak. Vamos a reiniciar nuestra computadora en modo normal. Para reiniciarlo simplemente presioné Control Alterna Delete y esto inició nuestra computadora ya en modo normal. Ahora nos queda esperar que termine de subir. Mientras, te pido que si es la primera vez que estás por aquí, por favor te suscribas, y si ya has visto alguno de nuestros videos, con más razón tiene para hacerlo. O sea, que si volviste es porque te está gustando este contenido. Así que por favor suscríbete y activa la campanita para que YouTube te pueda estar avisando cada vez que tengamos nuevo contenido. Así también te invito a que te unas a los grupos de soporte que están en la descripción de este video. Como también, muy importante, señores, esto es lo más esencial: únete al canal oficial de la plataforma Developer Team, en el cual te vas a enterar de todas las novedades, todas las actualizaciones, nuevas funciones, como ahora mismo tenemos una nueva función. Y para enterarte, únete al canal de Developer Team para que veas que es muy interesante. Entonces vamos a utilizar el programa DTeam Hello en su versión 4.5 que tenemos para Windows, DTeam Hello Pro, DTeam Pro Hello, para hacer nuestro bypass. Recuerda que antes de hacer el bypass debemos estar conectados a una red Wi-Fi con el jailbreak ya hecho, que es lo que acabamos de hacer. Vamos a intentar activar nuestro equipo y cuando estemos en pantalla de bloqueo de activación, justo allí vamos a hacer lo que es nuestro bypass. Aquí vamos a esperar que nuestro equipo verifique y confirme e intente activarse. Una vez que recibamos la pantalla de bloqueo de activación, como acabamos de ver, vamos a proceder con nuestro bypass o el salto de activación. Recuerde que este es un bypass premium. En equipos Mate nos va a quedar totalmente full and tether y listo para usarlo. Entonces vamos a darle aquí a Mate iPad, que es la opción correcta para nuestro equipo que tenemos, que es Mate. Aquí nos dice dispositivo no registrado, contacte con Developer Team para el registro. Entonces vamos a hacer doble clic y vamos a dirigirnos a registrar nuestro equipo. Recuerda que si tú no tienes acceso a la plataforma y quieres tenerlo, en la descripción de este video te estoy dejando mis números de contactos y con mucho gusto te voy a informar cómo hacerlo. También, si necesitas servicio por unidad, puedes unirte al grupo de Developer Team
También al grupo oficial de este canal, que es Fashion Celular, está también en la descripción de este video. Y con mucho gusto, Pamela y Manuel te van a atender en tu registro. Vamos aquí a abrir nuestra plataforma para completar el registro. Vamos a seleccionar la categoría Bypass Restaurado. Seleccionamos aquí la herramienta que vamos a usar, en este caso es Dictim Pro. Pegamos nuestro serial y hacemos el registro. Con esto ya nuestro equipo está completamente registrado. Vamos a verificar que sí estamos conectados a nuestro Wi-Fi y con la pantalla de bloqueo de activación, y vamos a darle en la opción correcta, que en este caso es Main iPad. Si por si acaso tú vas a hacer un equipo que es GSM y esté en iOS 14.5.1 o menor, esta sería la opción, o en iOS 14.6 o superior, que en este caso quedaría sin señal, sería esta la opción correcta. Vamos a verificar que no nos lanzó que aún no está registrado. Vamos a ver el historial de los registros. Ok, aquí nos dice, perdón, tomé la herramienta equivocada. Vamos a hacer, son cosas que pueden pasar, vamos a seleccionar y es Dictim Pro, señores. Yo marqué Removal Pro, lo registré en una herramienta errónea. Vamos a hacer completamente ahora el registro correcto y ahora sí, Dictim Pro Hello. Nos vamos aquí y vamos a darle en la opción que te comenté anteriormente, que es la correcta para nuestro equipo. Tenemos un equipo Mate, aquí nos damos cuenta, si fuera GSM, aquí nos mostraría GSM, y así según conectemos. Entonces la opción correcta para hacer nuestro equipo es Mate iPad. Le damos aquí y esperamos que se complete nuestro jailbreak. Aquí el programa nos dice, antes de iniciar, lo mismo que te acabo de comentar, que estemos conectados a una red Wi-Fi y llegar hasta la pantalla de bloqueo de activación. Aquí vamos a darle a aceptar porque ya tenemos todo listo y simplemente debemos esperar que se complete nuestro bypass. Recuerda que este es un bypass totalmente premium. Vamos a tener todos los servicios de Apple. Podemos apagar, podemos encender, podemos usar FaceTime, podemos usar Siri, iMessage. Todo funciona al 100% excepto llamadas, ya que este es un bypass premium regular. Si queremos tener llamadas en nuestro equipo, entonces en este caso deberíamos utilizar los servicios de Minacris o de iRemoval Pro, los cuales están también disponibles para todos nuestros usuarios, pero estos llevan ya un pago aparte por unidad. En este mismo canal tenemos videos de cómo hacerlo utilizando estas herramientas sin ningún tipo de problemas. Aquí nos dice que debemos aceptar, darle a confiar. Le damos a confiar y una vez que le damos a confiar, nuestro proceso va a continuar. Recuerda que es muy importante que hagamos o sigamos todas las instrucciones que nos da el programa para que nuestro equipo quede totalmente untethered y con todas las notificaciones funcionando. Aquí nos dice que ya el bypass del iPhone 8 CDMA fue completado, así que ya nuestro equipo está listo para que podamos usarlo con todos los servicios Apple. Podemos apagar, podemos encender, podemos usar todo al 100%, señores. Esto es uno de los servicios que están incluidos dentro de la plataforma Developer Team. Recuerda que si hacemos bypass con este programa a equipos que sean GSM en iOS 14.5.1 o inferior hasta llegar a iOS 12, vamos a quedar totalmente full, señal, llamadas, datos, todo full. Pero si hacemos equipos que sean GSM en iOS 14.6 hasta 14.8, que es lo que está soportado al día de hoy, o en equipos Mate desde el iOS 12 hasta el 14.8.1, vamos a recibir el bypass como te acabo de mostrar, que es en este caso bypass full, untethered, llamadas y datos. Podemos apagar, podemos encender, podemos usar todos los servicios de Apple, pero no vamos a tener llamadas. Recuerda que este es uno de los servicios que está dentro de la plataforma Developer Team. Si quieres tener o acceso a esta plataforma, simplemente escríbeme y con mucho gusto te voy a orientar. Muy importante, señores, este es un bypass premium. Como pueden ver, no desactiva lo que es tu baseband y tenemos full notificaciones. Hay otros bypass que te desactivan el baseband. Si llegas a tener eso, simplemente te invito a que uses Defender para que restaures tu baseband, o también podemos restaurarla con Dictim Pro,
en nuestro programa Hello, que trae esta opción y podemos usar al 100%. Señores, te invito a que uses programas totalmente premium porque con ellos tienes garantía de funcionalidad y estabilidad, lo que no vas a recibir nunca en un software gratuito, ya que carece de muchas funciones y luego al final terminas echando a perder tu equipo. Así que te pido que si llegaste hasta aquí es porque te gusta nuestro contenido. Por aquí te voy a estar dejando un botón para que te suscribas si aún no lo has hecho, y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.